Medición directa. ¿Cómo les explico? Este trabajo es el primero que realizan en la materia de topografía y es el primero en donde cada grupo empieza a trabajar con instrumentos de manera autónoma. ¿A qué me refiero? A que no va a estar ni el ingeniero ni el auxiliar presente para las mediciones. Ustedes lo iban a hacer. En acá empezaban a palpar un poco del trabajo que se realiza en campo, ya en proyectos reales. Y la medición directa es el inicio. ¿Por qué? Porque en acá vamos a aprender, aquí vamos a relatar un poco los objetivos, vamos a aprender a medir distancias entre dos puntos en un terreno. Y este terreno normalmente suele ser con pendiente. ¿Por qué? Porque son los más difíciles de medir. Y van a poner en práctica todo lo visto en teoría. También van a ver que de por qué se llama medición directa. Porque utilizamos instrumentos que sí nos dan longitudes. ¿Cuál puede ser? Es la cinta métrica. Con que yo lo ponga en el terreno me da una distancia. Puede que sea la inclinada, la horizontal, la vertical, cualquier distancia, pero es una distancia. Más adelante vamos a ver que hay métodos indirectos en donde yo no voy a utilizar nada que me mida distancias o alturas, pero voy a obtener esos resultados. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser medición directa. Otro objetivo muy importante de este método es determinar la superficie, o sea, el área de nuestro terreno, utilizando la wincha y el eclímetro. Más adelante vamos a ver cómo, utilizando fórmulas y todo eso. ¿Y qué más? Llevar todo lo del terreno, estas mediciones, todo, y representarlos en un plano. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Normalmente en proyectos reales se hace un reconocimiento de terreno, se hace mediciones y se lo representa en un plano. Y ya otro ingeniero vendrá y dirá, acá podemos hacer una cancha, o tal vez quieren hacer el trazado de una carretera, o poder plantear cimentaciones para un edificio. Pero este es el inicio, el reconocimiento del terreno hasta hacer mediciones y luego representarlo en un plano. Ahí estamos viendo esas etapas. ¿Qué materiales utilizaban? Eran estos 4 básicamente, porque podía aquí, por ejemplo, para poder colocar las estacas en el terreno, necesitarían un combo, o tal vez para verificar que los calones están verticalmente necesitarían un metro, pero ya esos eran adicionales. Los principales son estos: la estaca para representar los puntos, las estaciones en el terreno, la wincha que nos daba las distancias directamente, el jalón, estos ya para poder medir con cierta altura porque están graduados de esa forma, y el eclímetro que nos servía para la medición de pendientes. Ojo que el eclímetro solo mide pendientes, ángulos verticales, no podía medir ningún horizontal, por si acaso. El eclímetro sirve para medir ángulos verticales o pendientes. El trabajo de campo, aquí está. ¿Qué hacían? Ustedes llegaban acá, este es el IHH, por si acaso. Aquí nos reuníamos, aquí estaba el depósito de los materiales de topografía. Ustedes llegaban acá y les daban un terreno. Por ejemplo, ¿qué les decíamos? Tienen que determinar un polígono de 5 lados, y para este proyecto les pedíamos que tuvieran una línea base, que era buscar 2 puntos que sean visibles entre sí y colocar estacas. Los vértices de la poligonal iban a ser las estaciones A, B, C, D, E, que tenían que estar colocadas en sentido horario,
y los polos tendrían que estar dentro de nuestra poligonal. Y una característica de los polos era que desde cada uno de ellos, por ejemplo del polo 1, yo debería poder ver absolutamente todos los vértices, el vértice A, el vértice B, debería poder verlos. No exactamente al ras del suelo, podría ser si alguien se parara ahí, poder llegar a ver aunque sea su cabeza, servía. ¿Qué más? Les decíamos de que un lado o dos lados podían ser mayores a 50 metros y que entre vértices debería haber visibilidad. Como eran 5 integrantes en cada grupo, cada uno se ponía en cada estación, en la estación A, B, C, D, E. ¿Y qué hacía el compañero A? Verificaba si se podía ver el vértice E y el vértice B, si podía ver a su compañero en E y a su otro compañero en B. Lo mismo hacía B, tendría que ver a el vértice A y al vértice C. No importaba si no veía al E o al D, no, tenía que ver a los de su lado. Por eso decimos acá visibilidad entre 3 vértices vecinos. A debería ver a E y a B, B a A y C, C a B y D, y así sucesivamente. Pero los polos deberían ver a todos los vértices. Estas eran las características de su polígono. Una vez hallado, ya podrían realizar el croquis general. Entonces, en su libreta de campo ya debería haber carátula, descripción de equipo, diario de campo, croquis general, monografía, sesión. Todo esto abarcaba normalmente una semana. ¿Por qué? Porque como era su primera experiencia, les costaba encontrar estos vértices, ya que en cota a cota nuestros terrenos no eran tan visibles porque había muchos árboles, ya había más institutos de las demás carreras, había un río y todo eso, como eran nuevos en la materia, les costaba encontrar estos vértices, pero una vez hallado ya podían trabajar rápidamente. Ahora, para ya hacer las planillas, lo que ustedes hacían era la medición con wincha y eclímetro. Ese era nuestro método. ¿Por qué con wincha y eclímetro? Porque estos dos instrumentos combinados ya nos podían dar nuestras distancias, las distancias que nos importan, la distancia horizontal más que todo, ya que cuando alguien diseña en un terreno no considera las pendientes y todo eso, sino que lo traza en planta. Luego ya verifica alturas, desniveles para movimiento de tierras, para calcular volúmenes, todo eso, pero la representación como del croquis era en planta, entonces les importaba las distancias en plantes, o sea, las distancias horizontales. ¿Qué consideraciones había con la medición con wincha y eclímetro en terrenos con pendiente? O también si fuera llano no había problema. Lo principal son estos 4 puntos. El primero, ambos extremos de nuestra cinta debían estar a la misma altura. Por eso el jalón estaba graduado. ¿A qué me refiero con graduado? A que estaba marcado ciertas distancias y diferenciado con colores. Esos jalones son idénticos, por si acaso. Hay jalones hay en el depósito que tienen estas diferencias cada 30 centímetros. Hay uno que tiene cada 50, otro tiene cada 60. Entonces eran diferentes y tenían que trabajar con jalones iguales. Entonces, por ejemplo, si esta marca es 50, 50, aquí habría 1 metro. Si mi punta de esta cinta está a 1 metro, el otro extremo también tiene que estar a 1 metro. Y de esta forma garantizábamos que la distancia inclinada es igual a la que si yo hubiera tomado directo del punto A al punto B. ¿Por qué no lo tomo directo de A a B? Porque a veces hay ciertos montículos o hay tierra y no puede ir directamente a la cinta ahí, no puede, tendrías que cortar terreno, entonces eso no puedo hacerlo. Por lo que nosotros creamos esta paralela.
y para eso servían los jalones. Algo principal de este jalón era que tendría que estar lo más vertical posible. Esto lo garantizaban algunos compañeros trayendo un metro de los que usan en construcción para verificar que estaba vertical. ¿Qué más? Trataban que no haya tanto error por catenaria. O sea, la wincha tenía su peso, ¿verdad? Por gravedad va hacia abajo. Y por más que ustedes lo jalaran, siempre iba a tener una cierta concavidad. O sea, no iba a ser totalmente recta como el gráfico, siempre iba a tener un poquito de parábola. Entonces, tratábamos de que no haya tanto error. Pero como saben, este es un error presente, un error sistemático, un error que siempre va a tener la wincha. ¿Por qué? Porque tiene un peso, a excepción de que estuviera puesta en todo el terreno. Ahí ya no afectaría, ¿verdad? Pero como no podemos ponerlo, por ejemplo, en este terreno, entonces sí está paralelo. ¿Qué más? Algo. Dependiendo de la wincha, íbamos a medir hasta cierta distancia. Por ejemplo, hay winchas de 30 metros, hay otras de 50. Y como nosotros les pedíamos que hayan distancias mayores a 50, la wincha ya no iba a poder medir, digamos, 60 metros. Por más que quisieran, no iban a poder medir. Entonces, esto era, ¿cómo les explico? Algo que les imponíamos porque queríamos que vieran qué pasa cuando no me alcanza la wincha. Y esto lo vamos a ver más adelante. Ya, hasta acá hemos visto el manejo de la wincha, ¿verdad? Todas las consideraciones con la wincha. Ahora vamos a ver el eclímetro. Como dije, este eclímetro es un instrumento mecánico. ¿Por qué? Porque ustedes lo manejan. Y óptico porque ustedes ven, hay un ocular. Con este instrumento ustedes hacían la medición de pendientes, ángulos verticales. Y solo servía para eso, por si acaso. Solo sirve para medir ángulos verticales. Este instrumento no es tan preciso. ¿Por qué? Porque puede medir grados y puede medir hasta minutos, pero ya no puede medir segundos. Entonces nuestros ángulos estaban expresados en grados y minutos. Pero también había algo con los minutos. Los minutos estaban cada 10 minutos. Por ejemplo, si yo tuviera una pendiente de 45 grados con 32 minutos con 10 segundos, yo con el eclímetro solo iba a leer los 45 grados con 30 minutos. No podría leer 32. Si tuviera una pendiente de 10 grados con 55 minutos con 32 segundos, solo podría medir 10 grados y 50 minutos. Entonces, grados sí podía leer cada uno, minutos solo cada 10. No es tan preciso, pero es utilizado el eclímetro porque nos da rápidamente las distancias. O sea, ¿qué hago? Si yo utilizo, puedo ver directamente del ocular, ver al punto al que quiero saber cuánto es la pendiente, movía un poquito nuestro nonio y ya tenía la lectura. Era rápido. Pero si quisiera así preciso con segundos y todo, tendría que estacionar un teodolito o una estación total y eso lleva tiempo y a veces por la dificultad de un terreno no se puede estacionar. Si es muy escabroso, no podría estacionarlo, podría ser peligroso. Entonces, ¿qué hacen? Agarrar el eclímetro, miden un ratito, listo. Solo necesitarían un operador. En cambio, para el teodolito tendrían que poner el trípode y cosas que más adelante vamos a ver, pero es más difícil. Entonces el eclímetro servía para hacer estas mediciones rápidas y sigue siendo utilizado. Ahora les voy a mostrar un video de cómo se hacían las lecturas. Aquí ya pueden ver, ¿verdad? ¿Cuánto sería lo máximo que podrían leer en pendiente? 90 grados. Eso van a verlo acá. Y como dije, minutos solo lo pueden leer cada 10. A ver, ahora tengo que desconectar un momento. Vamos a...
Partes del nivel ABNI. Nivel. Tubo visor. Ocular. Tornillo de sujeción. Círculo graduado. Escala en grados. Escala en minutos. Los valores del lado izquierdo del 0 en la escala de grados son negativos. Por otro lado, los números del lado derecho del 0 son positivos. Habiendo conocido las partes del nivel ABNI, es hora de empezar. Mire a través del ocular en dirección a la vara de alcance. Una vez lo haga, verá una línea horizontal y con toda probabilidad una burbuja. De no ver la burbuja, mueva el tornillo de sujeción hacia el frente o hacia atrás hasta que la vea. Luego de esto, su misión es sencilla: alinear la línea horizontal con la marca de referencia. Una vez haga esto, mueva la burbuja hasta que quede en el centro de la línea y de la marca. Al lograr esto, deje de tocar el tornillo de sujeción y su lectura estará lista. Leyendo el nivel ABNI. ¿Cómo se determinan los grados? Sin mover el tornillo de sujeción, observe el círculo graduado y busque dónde quedó la línea del 0 de la escala de minutos en la escala de grados. Esta línea indicará la lectura. La línea del 0 coincide exactamente con cualquier línea de la escala de grados, esa es su lectura. No tendrá minutos. Si la línea del 0 queda entre dos líneas, se le asignará el valor del grado anterior. Por ejemplo, si queda entre 2 y 3 grados, la lectura será de 2 grados con los minutos correspondientes. Recuerde que cada línea es orden que esta es que decide el signo de la lectura. ¿Cómo se determinan los minutos? Ya decidido en la lectura de los grados y sin mover el tornillo de sujeción, pasará a utilizar entonces la escala de minutos. Cada línea en esta escala representa 10 minutos. Si el valor obtenido en grados es positivo, utilice los valores a la derecha del 0 en la escala de minutos. Usted buscará cuál de las líneas de la escala de minutos coincide perfectamente con una de las líneas de la escala de grados. Una vez tenga esto alineado, procederá a realizar la lectura en la escala de minutos. No puede tener una lectura con 60 minutos, ya que 60 minutos es igual a 1 grado. Como han visto en el video, el uso era bastante fácil. Solo necesitabas tus dos manos, agarrabas, veías, verificabas, como en el gráfico, bueno, como en el video, que esta línea coincidiera con nuestro objetivo. Digamos, era la marca de jalón, entonces tenía que coincidir ahí. Y la burbuja, esta se movía. Entonces nosotros movíamos nuestro tornillo de sujeción o nonio, este de acá, y la burbuja tenía que quedar centrada con el índice fijo. Una vez hecho eso, ya podíamos medir. Y como veíamos en el video, la lectura para el lado derecho siempre era positiva. Todo lo que se leyera era positivo. Si caía a la izquierda, entonces era una pendiente negativa. Pero vamos a ver que más adelante que igual se puede deducir. Lo importante era de no confundir la lectura de minutos. Si caía para la izquierda, entonces utilizábamos de acá, del 0 a 60. Pero si caía en la derecha, entonces utilizábamos esta parte de acá, 0 a 60. Entonces, también veíamos que cada grado puede ser leído, pero en minutos solo cada 10. Este video también les voy a pasar en el Classroom, solo este video, para que puedan seguir viéndolo y aprender un poco más. ¿Cómo se hacía la toma de datos? Les pedíamos que utilizaran dos métodos para poder hacer una comparación. Uno de ellos era el de rodeo. En acá estaban involucrados todos los vértices de nuestra poligonal. Los vértices A, B, C, D, E. Ignorábamos el polo o línea base y no los ignorábamos. ¿Y qué hacían?
Si yo estaba en A, tenía que medir a B. Y en B tenía que medir A. Tenía que medir todo este lado. Podía ser de A a B o de B a A. Otro lado. Vamos a considerar que de B a C es más de 50 metros, ¿ya? Si es más de 50 metros, no voy a poder medirlo con mi cinta, ¿verdad? La distancia inclinada no se va a poder medir, porque mi cinta solo tiene 50 metros. Si tiene más, no voy a poder. Entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían era establecer un punto auxiliar. Podían clavar otra estaca ahí, y ahí también instalaban el jalón, y medían de B hasta ese punto auxiliar, y del punto auxiliar hasta el punto B. Para la otra parte, desde el auxiliar hasta C, y de C hasta el punto auxiliar. Y así sucesivamente, de C a D, de D a C, de D a E, de E a D, de E a A y de A hacia E. Medían rodeando la poligonal, por eso es rodeo. Aparte de la condición de los 50 metros, había otras condiciones en donde la cinta podía chocar con el terreno o, por ejemplo, había mucho viento, no se veía con algún árbol, no podía ir directamente. Todas esas cosas llevaban a establecer otro punto auxiliar. Entonces, eso hacían. Y como ven acá, la medición podía ser así, directa, un lado directo de A a B, o con el uso de auxiliares. No solo podían ser un auxiliar, había casos en donde ponían hasta 2 puntos auxiliares. Todo dependía de su terreno, por eso cada trabajo era único. El otro método, radiación. A este lo conocíamos como radiación, ¿por qué? Porque desde un punto veían a todos los demás. Era como si funcionara como el centro y lo demás fuera radios. Es como si fuera una circunferencia, había un punto central y con cierta distancia llegaban a los demás puntos. Y lo principal era desde que han determinado su poligonal, habían establecido la línea base. Estos dos polos, estas dos estacas, eran dos puntos dentro de su poligonal que tenía la facilidad de que si yo me establecía en ese polo, podía ver absolutamente todos los vértices de mi poligonal. Sí o sí, esa era una regla. También del polo 2, si yo venía acá al polo 2, tendría que poder ver todos los puntos, bueno, todos los vértices de mi poligonal, sí o sí. Y aparte, como eran internos, sí o sí teníamos que emplear auxiliares, porque las distancias sí eran mayores a 50 metros. Entonces acá también se originaban puntos auxiliares. O igual si había montículos o realmente la cinta no podía ir recta, tendría que haber puntos auxiliares. Muy bien. Ahora, ¿cómo era el llenado de la planilla en campo? Esto es trabajo de campo, por si acaso. En campo, que llenaban. Esa era la planilla. Muy bien. Lo primero era, acá, todo esto ya estaba con formato. Lo que tenían que aclarar era la ubicación. Como les distribuíamos terrenos a cada grupo, cada terreno era diferente. Pero podían ubicarlos con su paralelismo con las calles de cota a cota. Por ejemplo, del IHH estaba paralela a la calle 29. Entonces, si a algún grupo le tocaba más arriba, podía ser paralela a la calle 30, 31. Eso ya les indicábamos en el campo. Entonces, eso era lo que colocaban acá. Método. El método era medición directa, pero aquí, por ejemplo, se ponía si era la parte de rodeo o la de radiación, que habíamos visto hace rato. Rodeo, si estaban rodeando, si las mediciones eran entre vértices, o radiación, que desde el polo 1 estaba midiendo a los vértices. Series. Aquí series se refiere a la repetición de esa medición. Por lo que normalmente era 1. Les pedíamos 1 de forma directa e indirecta. Esa era una serie. Instrumento. Aquí colocaban el instrumento principal. El principal es el eclímetro. Si estaban desarrollando otro método, podía ser un podómetro, por ejemplo, o
sí, de paso a paso podían medir si fuera un terreno llano, contando sus pasos, ¿verdad? Pero aquí era el eclímetro. Operador. Normalmente les pedíamos que cada integrante manejara el equipo. No que solo uno se especializara, entonces solo uno iba a medir y los demás usaban el jalón. No, todos tenían que poder medir, tendrían que ser los que agarraran el jalón, que son los alarifes, o podían ser los apuntadores, el récord, el que llenara la planilla, el que estuviera con las planillas en campo. Todos tendrían que estar acá. El grupo, aquí ponían qué grupo eran, la página, como su libreta de campo no es solo planillas, tenían que compaginar cada una. Y la fecha, eso era muy importante porque había veces en las que no llegaban a terminar el trabajo, por lo que les tomaba hasta 3 semanas, entonces tenían que colocar la fecha. Ahora, sí, ¿cómo llenaban? En el ejemplo dijimos que de A a B no había problemas, podíamos medir de una sola vez. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Primero colocaban el punto estación. El punto estación es donde iba a estar el operador, el que tendría el eclímetro. Entonces iba a ser el punto A. ¿A qué punto está observando? A B. Muy bien, aquí estamos colocando. Distancia inclinada. El 1 romano se refería a la posición directa. Y la posición directa sería como lo que está indicando acá. Yo estoy en A y estoy viendo a B. La posición indirecta sería que yo voy de B, que yo estoy en B y veo a A. Muy bien. Posición 1, directa. ¿Qué es lo que medía? Lo primero es la medición de la distancia inclinada con la wincha. Entonces ustedes medían, ya saben, utilizando el jalón a la misma altura, medían la distancia y anotaban. Como la cinta métrica es cada centímetro, entonces podían tener hasta 2 decimales, ¿verdad? Y eso es lo que pedíamos, no podían medir milímetros, digamos. Tenía que ser en centímetros. Eso es muy importante por si acaso. Ahora, ustedes acá con el eclímetro medían el ángulo vertical, esta pendiente, y en una forma de que no se les mezcle y de que a veces se les olvidaba el signo, estaba separado este ángulo en positivos y negativos. Acá en este ejemplo, propio de este ejemplo, vemos que de A a B, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo estoy en A, voy a tener que bajar la mirada para poder ver a B, ¿verdad? Entonces, si nosotros graficáramos una horizontal, mi ángulo sería hacia abajo. ¿Eso qué significa? Que está en depresión, es negativo. Entonces, eso también nos ayudaba a saber qué lectura hacer en el eclímetro. Por lo que, para este ejemplo, si yo sé que es negativo, entonces iba a ser la lectura de los ángulos negativos. Y lo colocaba en esta casilla. Nada más. Ese era el llenado de planillas en campo, distancias y ángulos. Los otros espacios son para el trabajo de gabinete. Vamos a verlo en un momento. Esta es la lectura directa. Esta es la lectura indirecta ahora. Que decíamos, aquí está establecido que está en A y está observando a B. Pero la posición indirecta se refiere a que yo estoy en B, pero estoy viendo a A. Estoy en B y observo a A. Es lo opuesto. Entonces se llenaba en esta parte. ¿Y qué hacían? Bajaban la cinta y lo volvían a subir a esa misma altura y lo medían. A veces, por ejemplo, si hacían la medición una vez, puede que todo estaba calmado, que no había viento, por ejemplo, y de repente cuando han vuelto a subir ha empezado a soplar el viento. Entonces había como una fuerza que hacía que la cinta se estirara más, entonces abarcaba más, o puede que no. Entonces esas observaciones se anotaban acá. Aquí está mal, este pandeo debería estar acá arriba. ¿Por qué lo digo? Porque cuando es pandeo significa que mi cinta está con una concavidad, no está tan pesada, no está recto, es como una parábola, está más pronunciado, entonces debería ser más, ¿verdad?
Ahora, como yo veo de B a A, otra vez me trazo mi horizontal, observo que tengo que subir mi mirada. Entonces esto me indica que hay un ángulo positivo, por lo que la lectura del eclímetro que yo voy a hacer va a ser de los ángulos positivos y lo anoto acá. No importa si hay estos espacios en blanco, no. ¿Y qué más? De esta forma también verificábamos que lo estaban haciendo bien. ¿Por qué? Porque tenía que haber cierta relación. Si de posición directa era negativo, en posición indirecta sí o sí debería ser positivo. No pueden estar en la misma columna. Sí o sí deberían ser contrarias, ¿verdad? Posición directa e indirecta. En el caso de utilizar un punto auxiliar, esta era la forma de llenado. ¿Qué hacían? De B a el auxiliar 1 realizaban la medición de su distancia. Aquí es 30.54. Y la lectura de su ángulo era negativo menos 35 grados con 30 minutos. Bajaban la wincha, lo volvían a subir y tenían otra lectura, 30.53. El operador ya era el que estaba en el auxiliar, tomaba el eclímetro, tomaba la lectura y era 35 grados con 20 minutos positivo. Y lo llenaba directamente. Ahora, para el otro tramo, del auxiliar 1 al C, igual. En el auxiliar 1 medía el ángulo y la distancia. Otra vez bajaban la wincha, lo subían, medían la distancia y el operador en C iba a medir el ángulo. Y siempre se verificaba, si era negativo, el otro tendría que ser positivo. Si fuera positivo, el otro debería ser negativo. Pero todo en el mismo tramo. Y así, ese era el llenado que hacían en trabajo de campo, el que hacían en su terreno, el que sí o sí debería estar plasmado en su libreta de campo. Ahora, el trabajo de gabinete consistía en hallar las distancias las distancias horizontales y verticales, porque como sabemos, estas son distancias inclinadas y las podemos descomponer en distancias horizontales que nos van a servir para plasmarlo en un plano, y las distancias verticales, que son estos desniveles entre los puntos. ¿Cómo se hallaban estos? Con fórmulas trigonométricas. Como nosotros teníamos la distancia inclinada, que podría ser la hipotenusa de nuestro triángulo, y también teníamos el ángulo vertical a pendiente, este ángulo, podíamos fácilmente descomponerlo en distancia horizontal y vertical con ayuda de la trigonometría, porque esto iba a ser un triángulo rectángulo. Entonces la distancia horizontal iba a ser la distancia inclinada por el coseno del ángulo, y la distancia vertical o desnivel iba a ser la distancia inclinada por el seno del ángulo. Entonces ustedes llenaban ya la planilla en su totalidad. Esto ya en su proyecto. No iban a hacer las mismas planillas entregadas con la libreta de campo, porque en la libreta de campo han llegado hasta acá. En trabajo de gabinete, en su proyecto ya completaban estas planillas ya en computadora, todo limpiecito. ¿Y cómo se hacía este llenado? Todo lo de verde son las posiciones directas, y lo de morado es posiciones, perdón, esto es directo y esto es indirecto. Ya, la primera columna que llenaban era la distancia promedio, y como su nombre lo indica, era el promedio entre estos dos valores. Como saben, solo podría ser con 2 decimales, no tendría que ser 3. Como han medido hasta centímetros, sus distancias, cotas o todo lo que requiriera este valor deberían ser con 2 decimales. Y era simple. Esto más esto entre 12. Y listo. Este es el ángulo que hemos medido en campo. Muy bien. Ahora vamos a hallar la distancia horizontal y vertical. ¿Cómo se hacía? Primero, diferenciaba. Lo que yo he leído en posición directa, eso me va a ayudar a tener nuestra distancia horizontal parcial directa. ¿A qué me refiero? Para esta fórmula, yo solo voy a utilizar los datos hallados para ese momento. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos decían, entonces como este es el promedio, yo puedo utilizar este promedio con el ángulo en posición directa y voy a hallar una distancia parcial. Y este mismo promedio con este. No,
No. Lo que hacían era distancia inclinada directa por el coseno de este ángulo en posición directa. Hallo mi distancia parcial. Esta distancia inclinada por el seno de este ángulo en posición directa, hallo mi desnivel vertical parcial. Para el otro, aunque sea el mismo tramo y todo eso, los datos hallados en ese momento son los que con los que se trabaja. 48.58 por el coseno de 8 grados me da 48.11. 48.58 por el seno de 8 grados me da 6.76. ¿Qué más? Entonces, estas distancias horizontales puede que se parezcan, puede que no. La que vamos a utilizar va a ser el promedio. Al igual que en acá, sumaban, dividían entre 2 y llenaban esta casilla. Lo mismo acá. Sumaban, dividían entre 2 y sus casillas. Sin embargo, estas, como dijimos, son parciales. Para el trabajo ya más adelante vamos a ver, a mí no me interesa saber cuánto es de B hasta el auxiliar. A mí lo que me interesa es saber de B hasta C, porque ese es el lado de mi poligonal. Entonces acá normalmente sumaban estos dos y ya estaba. En el desnivel era en donde ya teníamos observaciones. Había que ver dónde estaba el punto auxiliar, cómo estaba posicionado, para saber el desnivel. Por eso ya no hemos tocado esa parte. Aquí estamos hablando solo de la distancia horizontal parcial promedio. Este es el promedio. Ahora, la distancia vertical. Como habíamos visto en AB, si yo iba de A hacia B, si yo quisiera llegar a B, tendría que bajar, tendría que hacer un recorrido hacia abajo. Entonces, mi desnivel era negativo. Pero si yo estaba en B y que quería ir hacia A, tendría que subir. Entonces, mi desnivel es positivo. Eso también ya sacábamos cuando introducían los datos de, el dato del ángulo con su signo. O si no, también era simple lógica. Y también para verificar, ¿qué tenían que hacer? Verificar que uno era positivo y otro negativo. Sin embargo, para sacar el promedio, era en valores absolutos. 6.90 más 6.76. Entre 2 debería dar 6.83. Y así, pam. Esa era la forma de llenar su planilla en Gabinete.